El misterio de la materia oscura. ¿Qué esconde el universo? ¿Crees posible la existencia de algo que no existe? ¿La existencia de lo inexistente? O mejor dicho, la existencia de algo que aparenta no existir. Creo que es inimaginable para nosotros que algo exista sin tener propiedades intrínsecas de la existencia. Es difícil creer que algo existe sin ni siquiera se puede ver o sentir, sin presentar alguna característica que nosotros, que no somos especialistas en física, podamos reconocer con nuestros sentidos y nuestros conocimientos. Pero, ¿me creerías si te digo que existe un tipo de materia que es un galimatías compositivo, un misterio físico y una realidad increíble? Hola, bienvenido a este maravilloso video donde hablaremos de un tipo de materia abundante e ignota cuyo misterio sujeto a ella hace temblar a los cimientos de la astrofísica. Hoy indagaremos sobre la materia oscura, un oculto regidor. No olvides regalarnos un like, compartir, suscribirte al canal y sin más dilación comencemos hasta el final. Quiero que uses tu imaginación, porque la ciencia no solo se basa en método, ni en recolección de datos, sino también en el uso de la creatividad. Figúrate por un momento que hay un mundo clandestino, alternativo, una especie de dimensión oculta en la que algo invisible gobierna por sobre lo visible. Es como si la nada gobernara por encima de lo conciso. Así funciona la influencia de la materia oscura. Es como si estuviéramos inmersos en una película de ciencia ficción, donde esta misteriosa sustancia se esconde en las sombras, burlándose de nuestros sentidos. Pero no es ciencia ficción, es la realidad. Aunque no podemos verla ni tocarla, la materia oscura hace notar su presencia a través de su influencia gravitacional en las galaxias y en la expansión del cosmos. Sin embargo, aunque sabemos de su existencia indirectamente, es posible que nunca podamos verla o detectarla directamente. Parece estar compuesta por partículas elementales desconocidas, diferentes a las que conocemos, las cuales no interactúan con la luz ni con las fuerzas electromagnéticas. En otras palabras, es invisible, y hasta su planteamiento científico inexistente, solo un vacío en el espacio que era la nada para los científicos, pero es posible que la nada mantenga las cosas en su lugar, porque la materia oscura cumple una función primordial en la armonía del universo. Ya ahondaremos más adelante sobre esta directriz celestial de la que se encarga la materia oscura. Pero antes, ¿cómo y quién descubrió la materia oscura? El primer indicio de la existencia de la materia oscura surgió en la década de 1930, cuando el astrónomo suizo Fritz Zwicky observó las velocidades de rotación de las galaxias en el cúmulo de Coma. Según las leyes de la física conocida, las galaxias deberían haberse separado rápidamente debido a la fuerza centrífuga generada por su velocidad de rotación, pero eso no ocurriría. ¿Por qué? Zwicky propuso que alguna forma de materia invisible estaba proporcionando la gravedad adicional necesaria para mantener unidas a las galaxias en el cúmulo. El término materia oscura fue acuñado realmente en la década de 1970 por el físico estadounidense Vera Rubin. Rubin estudió la velocidad de rotación de las estrellas en las galaxias espirales y descubrió que éstas giraban más rápido de lo esperado en función de la cantidad de masa visible en la galaxia. Esto implica que había una cantidad adicional de materia no visible que afectaba gravitacionalmente las órbitas estelares, pero no había nada observable. Es como si Dios estuviese jugando canicas con los astros. Y no era eso. Era la materia oscura salabardeando los cuerpos celestes, imaginen. Desde el planteamiento de Rubin se ha llevado a cabo numerosos estudios para investigar la existencia de la materia oscura. Uno de los experimentos clave es el Large Hadron Collider LHC en el CERN, que busca partículas de materia oscura mediante colisiones de partículas de alta energía. Hasta ahora no se ha detectado directamente la materia oscura como tal. Entonces te preguntarás, ¿qué es lo que determina su críptica existencia? La respuesta reside en los pequeños indicios que nos van dejando el cosmos sobre esa extraña materia que ayuda a malear el universo. La materia oscura no interacciona con el campo electromagnético, eso quiere decir que no la podemos ver, ni es absorbida por los materiales, ni puede materializarse ni tampoco es reflejada. Está al borde de la inexistencia.
Sabemos que existe porque hay muchas pistas astrofísicas y cosmológicas para entender las estructuras del universo, galaxias, cúmulos de galaxias y otras estructuras más grandes. Necesitamos que haya más materia que la observable, es decir, la materia oscura influye en la expansión constante del universo. Otra pista es que la materia oscura es necesaria para explicar la rotación de los objetos de las galaxias. Los objetos celestes rotan mucho más rápido en torno al centro de las galaxias que si solo siguieran las leyes clásicas de la gravitación, porque hace falta más materia oscura. Los científicos han observado los efectos gravitacionales de la materia oscura en el movimiento de las galaxias y en la estructura a gran escala del universo. Su influencia es tan poderosa que actúa como un pegamento invisible que mantiene unida la estructura cósmica, evitando que las galaxias se dispersen en el vasto océano del espacio. La materia oscura abunda y es el ensamblaje oculto de nuestro universo. Sin ella, todos los astros estarían dispersos por el espacio. Tendríamos un caos absoluto, en lugar del caos armonioso que ya poseemos. Ahora, ya sabemos que la materia oscura existe y es regidora de muchos aspectos de nuestro universo. Todos estos indicios confirman que el 80% de materia oscura, imagínate, lo más cercano a la inexistencia, supera en abundancia a lo que parece existir a simple vista. No obstante, ¿qué te va pareciendo el video? Bastante intrigante, ¿cierto? Pues déjame un like y quédate hasta el final del mismo para no perderte lo que queda, claro que sí. Lo que todavía desconocemos es quién es el responsable de esta materia, qué partículas de partículas la forman. La búsqueda de respuestas sobre la identidad y la naturaleza de la materia oscura es un misterio sin resolver. Se han propuesto diferentes hipótesis para explicar su origen y composiciones. Algunos planteamientos sugieren que la materia oscura podría estar compuesta de partículas subatómicas exóticas, partículas no descubiertas aún que no interactúan fuertemente con la radiación electromagnética. Se cree que estas partículas son más masivas que las partículas conocidas como electrones y los fotones, lo que les permite formar estructuras a gran escala en el universo. La composición exacta de la materia oscura también es conocida y se ha propuesto varias candidatas para estas mismas, como las partículas masivas de interacción débil y los acciones, pero hasta ahora no se ha encontrado una evidencia sólida para ninguna de ellas. Por su parte, otras hipótesis sugieren la existencia de dimensiones adicionales o incluso de universos paralelos entrelazados con el nuestro que tejen la estructura invisible que sostiene el universo y que si algún entrelazamiento entre estos universos paralelos se rompe, todo el universo conocido se desmoronaría. ¿Y tú, por qué hipótesis te inclinas? Déjamelo saber en los comentarios. Para finalizar, si bien hemos logrado avances significativos en nuestra comprensión de la materia oscura, aún queda mucho por descubrir y toda afirmación sin base científica es solo especulación. Recordemos que la astrofísica es un tema complejo, inclusive para los propios científicos y estudiosos, por lo que estudiar un tipo de materia que se resiste a existir plenamente y a ser estudiada es una tarea ardua y que llevará mucho tiempo, pero necesaria y cautivadora. La materia oscura juega un papel clave en la estructuración, expansión y también en el origen del universo, por lo que cualquier avance en la resolución del misterio de su composición es un paso más a revelar muchos de los secretos más profundos del cosmos. ¿Podremos lograr dilucidar este gran enigma? Yo creo que sí, con algo de paciencia. Hay que afrontar los enigmas de convicción, de echar luz a los secretos y, si no es posible, aceptar que a veces las incógnitas son maravillosas y que tarde o temprano los secretos del cosmos serán revelados, incluidos los orígenes ocultos de la materia oscura. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para seguir viendo videos sobre el cosmos y sus hermosos misterios. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Esperamos que tengas un maravilloso día.